¿Se puede medir el progreso en vidas humanas? Imaginen por un momento que cada objeto a su alrededor, cada luz, cada sonido de la ciudad, ha sido comprado con el mismo precio: el sudor, la sangre y el aliento de millones de personas anónimas. Hubo un momento en la historia, no muy lejano, donde la esperanza de vida en las ciudades industriales era de apenas 29 años, donde niños de 5 años trabajaban 16 horas diarias en minas de carbón, y donde el humo de las fábricas era tan espeso que el sol no podía atravesarlo al mediodía. Este no es el relato de una guerra convencional, sino de una revolución que transformó para siempre la relación entre el ser humano, el tiempo y la máquina. Una revolución que nos dio el mundo moderno, pero que exigió un tributo escalofriante. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajaremos a los albores del mundo contemporáneo, a una época de hierro, vapor y sueños rotos. Hoy exploraremos el pacto de Prometeo, la revolución industrial y el precio del progreso. Para entender el terremoto, debemos mirar el mundo que precedió a la máquina. A mediados del siglo XVIII, la vida en Inglaterra y en la mayor parte del mundo transcurría al ritmo de las estaciones. El 80% de la población vivía en el campo, y la economía se movía con la fuerza de los músculos humanos, los animales y los caprichos del viento y el agua. Era un mundo lento, local y profundamente desigual, pero bajo la superficie de esta sociedad aparentemente estática se acumulaba una presión imparable. Un crecimiento demográfico sin precedentes, los cercamientos de tierras comunales que empujaban a los campesinos hacia las ciudades y los avances en la agricultura crearon una masa de mano de obra desesperada y un capital ávido de nuevas oportunidades. El mundo era una olla a presión y alguien estaba a punto de inventar la válvula de escape. Esa válvula tuvo un nombre: la máquina de vapor. Pero detrás de cada invento hay un rostro humano, y el del vapor fue el de un hombre excéntrico y obstinado: James Watt. Watt no inventó la máquina de vapor, la perfeccionó. Era un fabricante de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow, un hombre meticuloso que sufría de constantes migrañas y cuyo perfeccionismo rayaba en lo obsesivo. Mientras reparaba un modelo de una máquina de Newcomen, se dio cuenta de su desastrosa ineficiencia. La chispa se encendió durante un paseo dominical en 1765. Concibió la idea de un condensador separado, una modificación que multiplicaba por 5 la eficiencia de la máquina. Pero Watt no era un hombre de negocios, era un inventor. Su asociación con el enérgico y visionario Matthew Boulton fue lo que cambió todo. Boulton, propietario de la fábrica Soho en Birmingham, le dijo a Watt: «Vendo, señor, lo que todo el mundo desea: poder». Esa frase resume la esencia de la revolución industrial. Ya no se vendían productos, se vendía la capacidad de producirlos en cantidades masivas. El poder del vapor encontró su aplicación más dramática en la industria textil. La demanda de telas de algodón era insaciable, y los inventos se sucedieron uno tras otro en una danza frenética: la lanzadera volante, la hiladora Jenny, el telar hidráulico. Cada nueva máquina volvía obsoletas a las anteriores y a los artesanos que las manejaban. Fue el telar hidráulico de Edmund Cartwright el que provocó la ira más visceral. Los tejedores manuales o luditas que habían dedicado su vida a un oficio que ahora desaparecía, comenzaron a organizarse. No eran tecnófobos ignorantes, como a menudo se les pinta. Eran trabajadores cualificados que veían cómo sus medios de vida eran destruidos por máquinas que producían un tejido inferior, pero mucho más barato. Su líder ficticio, Ned Ludd, se convirtió en un fantasma que alentaba a los grupos de trabajadores que por la noche asaltaban las fábricas para destrozar los telares. Fue una guerra perdida de antemano.
El progreso tecnológico era una avalancha, y no había lugar para la nostalgia. El corazón palpitante de esta nueva era fue la fábrica, estos edificios de ladrillo con sus interminables hileras de ventanas y sus chimeneas escupiendo hollín se convirtieron en las catedrales del capitalismo. Dentro de ellas, la vida humana se reconfiguró para servir a la máquina. La jornada laboral se extendió hasta 14, 16, incluso 18 horas. El ritmo ya no lo marcaba el cuerpo o el sol, sino el motor de vapor. El sonido ambiente no era el canto de los pájaros, sino el traqueteo ensordecedor de los mecanismos. Y la mano de obra más dócil y barata eran los niños, huérfanos, hijos de familias paupérrimas. Eran entregados a las fábricas y las minas como aprendices. Sus pequeños cuerpos eran ideales para arrastrarse por los túneles más estrechos de las minas de carbón o para gatear bajo las máquinas en movimiento para recoger el algodón que caía. Las enfermedades respiratorias, las deformidades por el trabajo repetitivo y los accidentes mortales eran la norma. Un informe de la época describe a un niño que, exhausto por el trabajo, cayó sobre una máquina y fue descuartizado en un instante. La fábrica era un leviatán que devoraba infancias. Para alimentar a este monstruo de hierro se necesitaba combustible, y ese combustible era el carbón. Las minas se convirtieron en el infierno en la tierra. Profundas, inundadas, llenas de gases explosivos, eran un mundo aparte. Los caballos que bajaban a trabajar allí nunca volvían a ver la luz del día. Los mineros, incluidos niños y mujeres, trabajaban en la oscuridad casi total, encorvados en túneles bajos, respirando un polvo que les carcomía los pulmones. El riesgo de derrumbes y explosiones era constante. Y sin embargo, esta pesadilla subterránea era la base de todo el progreso que ocurría en la superficie. El mundo moderno se construyó literalmente sobre los hombros de estos condenados de la tierra. Y entonces el progreso necesitó moverse. El hierro y el carbón tenían que viajar. La respuesta fue el ferrocarril. George Stephenson, un ingeniero autodidacta que no aprendió a leer hasta los 18 años, se convirtió en su profeta. Su locomotora, la Rocket, ganó las famosas pruebas de Rainhill en 1829, demostrando que el ferrocarril era el futuro. La construcción de las vías fue una epopeya titánica. Miles de trabajadores, los navvies, movieron montañas y atravesaron valles con poco más que picos, palas y dinamita. Murieron por centenares, pero tejieron una red de acero que encogió el mundo. De repente, las distancias que antes tomaban días se podían recorrer en horas. El ferrocarril estandarizó el tiempo, creando los usos horarios. Cambió la dieta de las ciudades, permitiendo traer productos perecederos del campo. Reconfiguró la geografía humana para siempre. Y aquí llegamos al giro inesperado, a la revelación que rompe la narrativa del progreso lineal. La revolución industrial, a menudo celebrada por su ingenio tecnológico, no fue impulsada primordialmente por una búsqueda abstracta del conocimiento, sino por una obsesión mucho más mundana y poderosa: la contabilidad. El verdadero motor del cambio no fue la máquina de vapor, sino la hoja de cálculo. La innovación clave que permitió la fábrica no fue mecánica, sino de gestión, la división del trabajo. Antes, un artesano hacía un producto de principio a fin. En la fábrica, el proceso se dividía en docenas de pequeñas tareas repetitivas. ¿Por qué? No solo por eficiencia, sino por control. Un trabajador que realiza una tarea simple y repetitiva es reemplazable. Su salario puede ser bajado más fácilmente y su productividad puede ser medida con precisión numérica. Los propietarios de las fábricas, como el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, diseñaron estos espacios como panópticos, donde un solo supervisor podía vigilar a cientos de trabajadores sin ser visto. La máquina más importante no era el telar, sino el reloj.
que convertía el tiempo humano en una mercancía que podía ser comprada, vendida y desperdiciada. La revolución industrial no fue simplemente la historia de la invención de máquinas. Fue la historia de la invención de un nuevo sistema para medir, controlar y monetizar cada segundo de la vida humana. El hierro y el vapor fueron solo las herramientas. La verdadera revolución fue la de los números. Las consecuencias de este nuevo mundo no se hicieron esperar. Las ciudades crecieron de forma caótica y monstruosa. Manchester, el arquetipo, pasó de 25.000 habitantes en 1770 a más de 300.000 en 1850. La gente vivía hacinada en sótanos inundados y callejones sin luz, sin agua potable ni saneamiento. El cólera, la tuberculosis y el tifus campaban a sus anchas. El aire era una niebla espesa de carbón y sulfuro. Fue en este infierno de humo donde nació una nueva conciencia. Un joven alemán enviado por su familia para gestionar una fábrica en Manchester, Friedrich Engels, quedó horrorizado por lo que vio. Sus observaciones, plasmadas en La situación de la clase obrera en Inglaterra, se convertirían en la base para el manifiesto comunista que escribiría con Karl Marx. La lucha de clases, como la entendemos hoy, es un hijo directo de los telares de Lancashire. Con el tiempo, la presión social, los escritos de Dickens, las investigaciones parlamentarias y el simple miedo a la revolución llevaron a las primeras leyes laborales. La Ley de Fábricas de 1833, aunque limitada, prohibió el trabajo de niños menores de 9 años y limitó la jornada de los adolescentes. Fue el primer paso titánico para domar al monstruo que habían creado. El movimiento sindical, aunque perseguido con saña, comenzó a ganar fuerza, reclamando un derecho que hoy damos por sentado: el derecho a una vida que no esté completamente consumida por el trabajo. La revolución industrial no se detuvo en Inglaterra. Se extendió a Bélgica, Francia, Alemania y finalmente a Estados Unidos, adaptándose y mutando en cada lugar, pero siempre con la misma esencia: la sustitución del músculo por la máquina y la conversión de la vida en datos. El mundo que nos dejó es nuestro mundo. Sus logros son incontestables: una esperanza de vida que se duplicó, una riqueza material inimaginable para sus antepasados y una capacidad tecnológica que nos lleva a las estrellas. Pero sus cicatrices también son profundas. La degradación ambiental, la alienación en el trabajo, la brecha de desigualdad y una relación con el tiempo que se ha vuelto constantemente ansiosa y productiva. Mirando hacia atrás, a los albores de la era de las máquinas, la pregunta que nos queda es incómoda y urgente. ¿Realmente hemos roto el pacto de Prometeo o simplemente lo hemos actualizado? En nuestra era de inteligencia artificial, algoritmos y la gig economy, estamos repitiendo los mismos patrones de medir y monetizar la vida humana, solo que con herramientas más sofisticadas. ¿Seremos esta vez los luditas o los dueños de las fábricas? Si este viaje a los cimientos de nuestro mundo moderno les ha hecho reflexionar sobre el precio del progreso y el futuro del trabajo, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Su apoyo nos permite seguir explorando los grandes dilemas que nos hacen humanos. Activen la campanita y déjenme saber en los comentarios su opinión sobre esta pregunta. Hasta la próxima, cuídense mucho.